Bienvenidos al Club de la Sustentabilidad. Este es un espacio de diario sustentable para conocer, destacar y conversar sobre esas historias que merecen crecer. Soy Felipe León, fundador de Diario Sustentable, y hoy vamos a hablar de impacto social y impacto medioambiental asociado a la reportabilidad y a la transparencia. Estamos, y ya lo ven, conectados con Gerardo Imbarac, el gerente de comunicaciones de Tetra Pak Conosur, porque acaban de lanzar y de presentar su informe de sostenibilidad 2021, así que vamos a hablar ahí de los impactos y cómo fue hacer ese informe que reporta el año 2020 y un año de pandemia lleno de desafíos. Así que bienvenido, Gerardo, al Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable. Hola Felipe, muchas gracias por la invitación. Y entremos de lleno, y ya lo decía en esta presentación, pongo que hacer un reporte en un año de pandemia, reportando los temas del 2020, es un reporte distinto, lleno de desafíos distintos también. Totalmente. Claramente la pandemia se tomó totalmente en los negocios, el mundo, y claramente eso se reflejó en nuestro reporte de sostenibilidad que estamos presentando en este año, que recoge nuestro desempeño social, ambiental y económico del año 2020, que como tú bien dices, fue el año marcado por la pandemia que lamentablemente seguimos en este año, pero en otra medida, ¿no? Por lo tanto, todo el reporte, cuando lo puedan recorrer, el reporte de Tetra Pak, van a ver bastante alusión a la pandemia y cómo afectó el negocio. Y lo primero que te puedo mencionar en ese sentido, a grosso modo, es que la pandemia nos recordó la necesidad de la resiliencia de nuestros sistemas alimentarios, incluido el acceso a los alimentos ante un aumento mundial del hambre y la necesidad. En ese sentido, frente a las enfermedades, los aislamientos y todos los efectos que tuvo la pandemia, los alimentos y la seguridad alimentaria fueron claves. Por lo tanto, fue un año muy importante para Tetra Pak en todo sentido. Tetra Pak es una marca reconocida y conocida, pero nunca está de más recordar cuál es el foco de la organización de la empresa, a qué se dedica Tetra Pak. Súper. Tetra Pak es una empresa mundial que es líder en procesamiento, envasado y soluciones de alimentos y bebidas. Es una empresa que muchos lo conocen por el envase, que es básicamente la caja de leche conocida tradicionalmente por los consumidores, pero es mucho más que un envase. También es una empresa que ofrece máquinas de procesamiento de alimentos, como máquinas para tecnología UHT, refrigeración, jugos, o sea, todo lo que está detrás del envase. Luego viene lo que es conocido, que es todos los sistemas de envasado, y hay un amplio portafolio de soluciones de envase, que son distintos tipos, tamaños, materialidades, y luego hay un área de servicios, que es el área que apoya a nuestros clientes a lograr sus objetivos de negocio, que incluye, por ejemplo, gente en terreno, entrenamientos, soluciones, consumibles, ingredientes. O sea, la verdad, Tetra Pak tiene una oferta de punta a punta, digamos, de la granja a la mesa. Estaba revisando algunas cosas del reporte y vi que hay como tres pilares o el enfoque de la sostenibilidad. Dice que abarca proteger los alimentos, las personas y el planeta. Si nos puedes contar un poco de cada uno de estos pilares. Sí, claro. Esos tres pilares son nuestros pilares de sustentabilidad. Nosotros agrupamos todas las acciones y nuestro foco en base a esos tres ejes. Lo otro importante es que esos tres ejes están linkeados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por lo tanto, hace muchos años hicimos una selección de cuáles objetivos podemos incidir mayoritariamente desde nuestro ámbito de acción, y por lo tanto hicimos una vinculación entre esos objetivos de desarrollo sostenible y nuestros pilares estratégicos de sostenibilidad, donde, por ejemplo, fin al hambre cero, que uno de los ODS está en el pilar de alimentos. En el ámbito de personas, son infraestructuras resilientes, innovación, y en el ámbito de planeta, todo lo que es cambio climático, forestación, que son los ODS donde nosotros tenemos mayor impacto. Entremos al reporte, porque este reporte da a conocer avances y desafíos alcanzados en el 2020. Los reportes de sustentabilidad o de sostenibilidad toman el año anterior a que se reportan. Cuéntanos un poco de esos avances y desafíos, cómo los vivieron y cuáles son. Perfecto, sí, este reporte es un reporte global, como te comentaba al principio, que da cuenta de la operación de Tetra Pak en más de 150 países del mundo. Por lo tanto, se van a ver muchas cosas que a lo mejor no todas tienen impacto en lo que es Chile, pero
Para lograr también responder las expectativas de nuestros públicos de interés, hay también un capítulo especial que es adicional sobre nuestras operaciones en Conosur. Así que voy a contarte brevemente ambas cosas. Obviamente a nivel global, como te comentaba al principio, la pandemia fue algo que impactó a todos y a todos los negocios, pero fue una oportunidad para Tetra Pak para reafirmar su compromiso de hacer que los alimentos sean seguros y estén disponibles en todas partes, porque claramente, como te comentaba, el sistema alimentario fue altamente tensionado y la gente estaba buscando envases y alimentos seguros, ¿cierto? Para cuidar su salud. Por lo tanto, ese es como el primer mensaje importante del reporte, que nuestra misión se vio reafirmada por la pandemia, y eso es lo que recoge el reporte. Otro hito importante a nivel global fue los avances en ecodiseño y economía circular. Tetra Pak tiene la ambición de desarrollar el envase de alimentos más sostenibles del mundo, y esa fue una campaña que comenzó el año 2020, la hemos desplegado en Chile el año 2021 con mucha fuerza, y en este reporte se explica justamente de qué se trata eso, y más que una promesa o una linda historia, hay un trasfondo muy interesante atrás que recoge todos los cambios que se le han hecho al envase para que sea más sustentable en el tiempo. Como sabes, los envases de cartón de Tetra Pak son mayoritariamente de origen renovable. Más de un 70% de la composición del envase es cartón, que es un recurso renovable que permanentemente se está plantando, está creciendo y pone una protección a la biodiversidad. Eso lo asegura el sello FSC, que el que tienen todos los envases, y los consumidores pueden buscar el sello en sus envases para identificar que tienen la certificación, pero no, una vez, ese es como el primer paso, ¿no? Y lo que recoge el reporte es lo que ha pasado desde ese momento hasta ahora. Eh, Oye, te por puedo llevar ejemplo, sí, a un tema práctico, ya que hablaste del envase, y demos oye, cuando uno compra un producto en envase Tetra Pak y después lo tiene que llevar a reciclar, ¿qué cuidados tiene que tener? Me salgo un poco del reporte, dale, pero como hablas de este envase sí, obvio. circular. Sí, sí, sí. El reporte también aborda todos los esfuerzos que hemos hecho para asociarnos con actores del reciclaje para que el envase realmente tenga circularidad y pueda convertirse en un nuevo producto. Respondiendo a tu pregunta, el envase es reciclable, y para ello se necesita que esté limpio, seco y aplastado. Son tres palabras simples. O sea, cuando yo termino de consumir hasta la última gota del alimento que está en el interior del envase, la idea es que se pueda enjuagar con mucha agua o no. También puede ser que no sea necesario enjuagarse, depende del alimento que tenga en su interior. Una vez que lo enjuago, lo aplasto, levantando las bolitas arriba y abajo, algo delgado, lo dejo secar un segundito y lo voy juntando, acopiando en mi casa hasta que pueda entregarlos en un punto limpio o en un retiro domiciliario. Lo bueno de los envases es que como son planos totalmente, puedes acumular bastantes en tu casa y así evitar idas y vueltas a los centros de reciclaje. Buenísimo. Y bueno, respecto a eso, que yo Ya. sé que es lo de mayor interés, ¿cierto?, el reciclaje de los envases, y volviendo al tema de Conosur, que como te decía, es especial, ¿cierto?, adicional que hacemos del reporte global. Vimos que el reciclaje se vio disminuido en el año 2020 en el ámbito de la pandemia por todas las restricciones de movilidad, de negocios, de trabajo, y se alcanzó un número que es así inferior a los otros años que hemos tenido de reciclaje en Conosur. Sin embargo, eso también generó una mayor preocupación y mayores acuerdos, y por lo tanto hemos hecho muchos acuerdos con nuevos recicladores en Chile, y este año ha sido realmente muy interesante lo que está sucediendo, porque hemos apoyado a cada vez más emprendimientos o más industria del reciclaje, nos hemos asociado con mayores municipios y creemos que el futuro se viene mucho mejor, porque claramente la pandemia generó un antes y un después en el cuidado del medio ambiente, y esto creo que se va a ver reflejado en un futuro. Vi también que uno de los compromisos, y que es un compromiso importante, es lograr cero emisiones netas en la cadena de valor al 2050. Si nos puedes comentar eso, porque hay varios compromisos de organizaciones de empresas que hoy día están pensando en la no neutralidad, y asociado al informe que salió hace poco del IPCC, es hacia dónde nos tenemos que mover. Sí. Personalmente ese es un tema que me gusta muchísimo porque es un desafío concreto, importante para el clima y para los consumidores. Así que gracias por la pregunta.
Efectivamente, Tetra Pak se estableció una meta de alcanzar cero emisiones netas en toda su cadena de valor para el año 2030, en sus operaciones para el año 2030. Eso quiere decir sus fábricas de conversión de material de envase, sus oficinas, todas sus instalaciones para el 2030, con miras al 2050, tener unas emisiones netas en toda la cadena de valor, que incluyen transporte y todo lo que está, digamos, fuera del alcance primario, que son las operaciones de la organización. Así que el 2030 falta poco, estamos en el año 2021, así que estamos dando pasos agigantados para que eso ocurra. Y próximamente vamos a dar información sobre ese punto en Conosur. Como sabes, en Conosur, en nuestra fábrica de material de envase está en Argentina. Desde ahí se abastecen y se fabrican los envases que se comercializan en todo Conosur, que básicamente es Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Y esperamos próximamente dar una súper buena noticia respecto a eso, para ir cumpliendo ese compromiso. Así que estamos trabajando muy fuerte en lograr que en el 2030 tengamos emisiones cero en nuestras operaciones. Y de esta planta ubicada en Argentina, también lo leí ahí en el reporte, hubo cifras interesantes. Si nos puedes comentar un poco cifras veía algunas cifras de disminución del consumo del agua, de la energía, cómo estuvo esa operación. Súper. Esa operación es nuestro centro neurálgico a nivel, como te decía, Conosur, y abastece casi la totalidad de los envases que se comercializan en Chile. Y esa planta, donde trabajan más de 200 personas en la provincia de La Rioja, muy cerquita del norte del país, o sea, casi la frontera con el norte de nuestro país, se miden todos los impactos ambientales que esta tiene. Y la verdad, el desempeño que ha tenido la planta en el ámbito ambiental ha sido muy destacado. Por ejemplo, tenemos un consumo de agua de un menos 14% en comparación al año 2019, un consumo de energía eléctrica de un menos 7%, emisiones de CO2 de un menos 3%, y los residuos enviados a recicladores, estamos hablando de residuos industriales, se mantuvo en un 97%, es decir, casi todos los desechos que ocurren en el proceso productivo se envían a recicladores que están en Argentina. Incluso algunos están muy cerquita de la planta y tienen una relación muy sinérgica con nosotros durante todo el proceso. También el sello, otro indicador que medimos es la cantidad de envases que tiene el sello FSC, y mantuvimos en un 99,6%, al igual que el año 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que casi el 100% de los envases cuentan con el sello de manejo forestal responsable, que asegura al consumidor que tiene en sus manos un envase que respeta el medio ambiente y sobre todo la biodiversidad. Esos son los indicadores ambientales a grosso modo de nuestra operación en La Rioja, que, como te decía, abastece el mercado chileno. Y si hacemos la BAT Chile, cuéntanos en qué está pasando aquí. Súper, en el reporte contamos algunas acciones destacadas que hicimos en el año 2020 en Chile. Lo primero, como a nivel global, y obviamente llegó al país también, fue una donación que hizo el grupo Tetra Laval, que es el grupo que que es parte de Tetra Pak, para ayudar a combatir los efectos de la pandemia. Por lo tanto, se hizo aporte en cada uno de los países, y nosotros en Chile ayudamos con insumos hospitalarios y distintos elementos para ayudar a que el sistema y la infraestructura estuviera más robusta. En el caso de Argentina también hicimos una donación bastante importante que se convirtió en un módulo hospitalario en nuestra comunidad, que es la Rioja, donde se instaló un módulo para aumentar la capacidad hospitalaria, y que significa obviamente un beneficio para la comunidad, para nuestros vecinos y para su familia. Así que fue un proceso muy, muy lindo en lo personal haber trabajado en ese aporte en el medio de una pandemia. Volviendo a cosas 100% locales, el año pasado hicimos dos campañas súper interesantes que también lo bonito es que continúan este año. Eso quiere decir que tienen una sustentabilidad en el tiempo. O sea, no fueron algo puntual, sino que realmente tuvieron un impacto importante, y muchas de ellas están creciendo, o sea, han ido evolucionando. Me refiero, por ejemplo, a una campaña que se llama Chile Comparte Vivienda, que estamos haciendo por segundo año consecutivo con Techo, en el cual Tetra Pak se unió con una práctica de economía circular. ¿Eso qué quiere decir? Como ustedes saben, el reciclaje de los envases se ocurre de varias formas, pero el más usado en Chile es que el envase se chipea completo, ¿ya? Tanto sus tapas, sus bombillas, todas las capas que componen la materialidad del envase, y con ese chipeo se hacen placas
tipo de construcción para revestimiento interior. Y nosotros el año pasado hicimos una primera entrega para construir casas en la región de Valparaíso, para forrarlas interiormente y protegerlas del frío, de la inhalación térmica. Y la verdad fue un proyecto muy bonito en el medio de la pandemia también, trabajar con techo, con las comunidades, ayudándolos a mejorar sus soluciones habitacionales. Y como te decía anteriormente, el año 2021, este año, seguimos trabajando con ellos. El proyecto ha tenido un mayor alcance, así que ese es un ejemplo que está incluido en el reporte que los invito a todos a leer. Ya que hablamos de estas placas, cerremos este capítulo del Club de la Sustentabilidad, quizás hablando un poco de innovación, y me gustaría saber qué otras cosas se hace con Tetra Pak. Yo he visto, ahí sigo algunas cuentas en Instagram, y he visto algunos pues de estas tablas que hay para equilibrarse, como no solo la leche también, uno tiene la leche pensada, lanzaron el año pasado, creo, un agua envasada, que también es algo de innovación. ¿Qué otras cosas hay de innovación relacionadas a Tetra Pak? Ahí tenemos dos temas. Uno es producto, y la verdad, los alimentos y bebidas que los envases de Tetra Pak puedan contener es ilimitado. O sea, depende del cliente, de su innovación, y para eso Tetra Pak está para apoyarlos, para desarrollar en conjunto las mejores soluciones, que ellos también vean oportunidades de negocio. Como al ser una empresa global tenemos mucha información para identificar tendencias y todo lo que tenga que ver con el rubro alimenticio, así que la verdad es ilimitado. Y como tú dices, Tetra Pak en Cono Sur y en Chile está en una amplia gama de alimentos. Obviamente no solo leche, sino jugos, néctares, vino, salsas de tomate, comida preparada, agua. Y hay muchas más, la verdad, opciones en el mundo, y eso genera también la opción de que el consumidor y el cliente está buscando opciones más sustentables para envasar sus alimentos, más inteligentes. Por ejemplo, el envase Tetra Ricard, que es el envase de comida preparada, uno lo abre con las manos, ¿cierto? Es un prepicado, la comida está totalmente lista para comer, libre de preservantes y conservantes. Entonces la verdad es ilimitado las opciones que se tiene para trabajar con el envase, con su practicidad y obviamente características de sustentabilidad. Respondiendo a tu pregunta sobre el reciclaje, sí, en general también hay bastantes, cada vez más opciones de innovar, ¿cierto? Yo creo que lo que te decía antes, la pandemia generó una conexión con el medio ambiente y un sentido de urgencia súper importante. Por lo tanto, hemos visto este año con mucho gusto cómo se están dando muchas conversaciones, muchos negocios que apuntan en esa senda. En Chile, como te decía, lo que ocurre es que el envase se tritura completamente en una planta que está en Santiago, en la comuna de Lampa, que se llama Tecaplas, que lleva muchos años trabajando en el país. Y como te decía, también el año pasado cerramos un acuerdo y esperamos este año apoyar a un emprendedor en la Araucanía, que también está instalando una segunda planta para hacer el mismo proceso que ocurre en Santiago. Este emprendimiento se llama Morcas, y tiene todo el apoyo de Tetra Pak y la tecnología para desarrollar este proceso también en la zona sur. Hay otros emprendimientos en Valparaíso, en menor escala, que es Fénix, que también usa la placa completa. Hay un emprendimiento en Puerto Montt que usa el envase para hacer un tipo plástico, un tipo de madera plástica. Obviamente son en menor escala, pero nosotros estamos súper abiertos a apoyar todos los tipos de emprendimientos que trabajen con el envase y le den la mayor circularidad posible. Y respecto a cosas más cool o más entretenidas, como decías tú, está la empresa Recoboards, que hace tablas de deporte extremo con la placa misma, ¿no? Entonces hace tablas de surf, tablas de equilibrio y bastantes objetos súper interesantes, y tienen un nicho bien armado que es muy bueno. Además, hay otro emprendimiento que es papel tissue o papel higiénico. Toda la línea de papel existe muy desarrollado en el mundo. En Argentina existe muchísimo, todo lo que es cartón corrugado, papel, y en el mundo también. Y en Chile hay una marca que se llama Lucart, que usa los envases de Tetra Pak como materia prima para papeles. Entonces ellos traen, en este caso no lo hacen en Chile, pero traen desde afuera ese papel y los comercializan en Chile, que es 100% reciclado. Así que las oportunidades son infinitas. Qué bueno. Te agradezco, Gerardo, por este rato de conversación. Conversamos del reporte, pero también nos fuimos a otros temas de la operación, del reciclaje, de la innovación que están haciendo
desde Tetra Pak o que están apoyando desde Tetra Pak a emprendedores. Así que gracias por conectarte con el Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable. Dale, Felipe, gracias por la invitación y los invito a todos a leer el reporte de Tetra Pak, que lo pueden encontrar en la página web www.tetrapak.cl. Buenísimo. Y nos vemos conectados en diariosustentable.com, en las redes sociales, a través de YouTube, Spotify y SoundCloud en este. Nos vemos.